Comienzo dura advertencia de algunos sectores vinculados con la iglesia, otros sectores también sociales que vienen planteando esto sobre el avance narco en Córdoba, fundamentalmente en los barrios más carenciados, con algunos datos que están alarmando. Con el tema está nuestro compañero Luchi Ibáñez. ¿Cómo andás, Luchi? Buen día. Hola Roberto, ¿cómo te va? Buen día. Estamos aquí en la parroquia Crucifixión del Señor, entre, digamos, sobre Barrio Müller, pero aquí nomás, a una cuadra comienza Barrio Maldonado, una zona donde se ha establecido desde algunos años el padre Mariano Oberling, ¿no? Con su obra, con su iglesia, con su taller, con su escuela, para de alguna manera enfrentar a eso lo que vos planteabas, que es la situación o las estructuras, ¿no? de la droga. ¿Cuál es la situación hoy? Después de esta crisis o en este momento de crisis que estamos viviendo, le vamos a preguntar al padre Mariano Oberling. ¿Cómo le va, padre? Buen día. Bien, buen día, che. Muchas gracias por llegar. ¿Hay una real preocupación del avance del mundo narco? Sí, acá la zona esta se fue instalando desde hace muchísimos años. No recuerdo si fue a finales de la década del 70, comienzo del 80. Fue como una de las primeras zonas donde empezó como a distribuirse droga. Con el tiempo se fue como afianzando esa estructura, y después lo que yo he percibido en estos últimos 15 años, que estoy 14 años, es que, digamos, nunca ha dejado de avanzar el narcotráfico, pero que en las crisis se nota que avanza como más rápido, ¿no? Por ahí cuando, digo, siempre aclaro, la inmensa mayoría de la gente del barrio quiere vivir bien, dignamente, honestamente, hace todo lo posible para sostenerse bien, pero bueno, hay gente que a veces frente a la necesidad, como dice el dicho, la necesidad tiene cara de hereje, muchas veces termina cayendo en esto. Por ahí cuento un caso para que se entienda más o menos cómo son los mecanismos. No digo que pase todo el tiempo, una señora me contaba una vez que el hijo había empezado a consumir, el narco, no sé por qué le dio fiado, porque realmente no han fiado, y entonces en un momento el narco empezó a exigir que le pague, la señora decía, no tengo plata, o sea, no tengo de dónde sacar, para mí o le hago algo a tu hijo, ¿no? Como ejerciendo cierta presión. Las crisis económicas a veces terminan siendo un caldo de cultivo para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la sensación que yo tengo es que siempre las crisis ha crecido, y ahora estamos en una crisis compleja, y si bien todavía no se nota así, no es que está brotando por todos lados el narcotráfico, pero se nota que cada vez más gente está más desesperada, y el narcotráfico siempre es una salida laboral. No digo, te robo un segundo más, pero digo, las crisis económicas generalmente afectan a los sectores más humildes, y la plata grande del narcotráfico no se mueve. Acá se mueven otros sectores más pudientes que frente a las crisis, de alguna u otra manera, siguen adelante, ¿no? Entonces sigue habiendo plata. Padre, sería como que las crisis facilitan, digamos, la mano de obra para los narcos. Exactamente. Insisto una vez más, no es que todo el mundo frente a la crisis elige el narcotráfico, la inmensa mayoría no lo elige, pero frente a la desesperación hay gente que en otras circunstancias no hubiera elegido meterse en eso, y en una crisis grave termina aceptando. Una vez que ingresan a ese mundo, después, ¿cómo hacen para salir? ¿Cuál es la puerta de salida? Y hay de todo, ¿no? Depende del grado de compromiso que haya. Por ahí, yo no conozco tanto así desde adentro, digamos, pero por ahí lo que voy escuchando a algunos chicos que han tenido la familia metida y qué sé yo, mientras más comprometido estás, más difícil es, ¿no? Porque por ahí tenés más datos, tenés más contactos, cada vez se te hace más difícil conseguir en otro lado, digamos, ya, aún si te metiste por presión o lo que sea, te queda después una estigma que es difícil de... Padre, ¿y son chicos en su mayoría los que ingresan, o hay de todo, digamos? Hay de todo, tanto en la venta como en el consumo, ¿no? Yo he visto alguna vez un chico de 5 años que andaba solito, pobre, en la calle a la noche, y los chicos de la esquina que estaban consumiendo marihuana lo hacían consumir por raíz de la reacción que tenía. Y he visto personas de 70, 80 años consumiendo también, que empezaron de grande, o sea, a lo mejor empezaron a los 75, cosa que yo jamás esperé ver, y bueno, también está pasando, ¿no? ¿Están identificadas las personas, esos jefes narcos, dueños de estos negocios? Y, a ver, los chicos que consumen saben dónde comprar, si no, no podrían consumir. Y hay muchísimos chicos que consumen, hay muchísima venta, entonces uno tiene la sensación de que no es tan difícil saber quiénes son los que venden. ¿Cómo se hace eso después para poder transformar lo que se dice, lo que se sabe, en un caso judicial? Ya eso escapa a lo que yo puedo... Para detenerlo, ¿no? Para detenerlo, ¿cómo se hace, o cuál es la distancia que hay entre saber quién es y poder ejercer lo que corresponde de parte de la policía, de parte de un juzgado? Eso ya se escapa a mi saber.
pero la mayoría de los chicos, cuando vos le preguntás a algunos chicos, nosotros generalmente no tratamos de no preguntarle tanto para que, por si el chico se siente que lo está usando para sacarle datos, pierde la posibilidad de acompañarlo, pero vos le preguntás y sabe quién es el que vende el menoreo, quién es el que vende el mayoreo, quién es el que vende... Padre, de estudio le quieren hacer una consulta, por favor, si puede colocarse el auricular. Sí, ¿cómo le va, Mariano? ¿Qué tal? Buen día. Jorge Cuadrado le saluda. ¿Cómo está usted? Bien. No, es que quería hacer hincapié, Mariano, en esto de que decís del casi como una cosa estadística, digo, el 90% de la gente no va a traficar droga, pero hay un 10% que entre la carencia, el ofrecimiento, todo eso sí acepta. Porque hay mucha gente que plantea que esto... Que sería como el caldo de cultivo, la carencia es como un caldo de cultivo para esto. Mucha gente que dice, no, nos estigmatizan como pobres, los pobres no somos deshonrados, los pobres somos decentes, lo mismo con el tema de la delincuencia común, que también encuentra un caldo de cultivo ahí en la carencia. ¿Y cómo explicamos eso? ¿Cómo explicamos? No, está claro, los pobres, la condición de ser pobre no te obliga a ser narcotraficante, pero es que hay una relación. Sí, digamos, lo que uno percibe es que mientras más grave es la necesidad y la presión por poder subsistir, más fácilmente se habilitan ciertas puertas que de otra forma no se habilitarían, ¿no? Y vuelvo a decir, la inmensa mayoría de la gente, por eso digo, yo sí quiero sacar el estigma ese, porque no es que pobre es igual a delincuente, ni mucho menos, ¿no? Pero sí es cierto que a veces, como dice el dicho, la necesidad tiene cara de hereje. En algunos casos hay gente que frente a la desesperación. Y después, por otro lado, también creo que a eso hay que sumarle que no solamente en sectores pobres se dé el narcotráfico, también hay, qué sé yo, los narcos grandes los han agarrado en country, ¿no? O sea, algunos casos que han habido de narcos grandes, de bandas grandes que han caído, los jefes de la banda vivían en barrios cerrados. Tampoco estigmatizo los barrios cerrados, digo, hay células, no sé cómo llamarlo, pero no tengo idea de esta jerga, pero digo, hay como piezas del narcotráfico que están metidas en todos lados. Uno sospecha que si no estuviera habilitado algún paso por la frontera no se podría pasar tan fácilmente, no podría llegar tanta droga, y eso no lo habilita alguien de la villa, ¿no? Uno sospecha que han caído fiscales, han caído jueces presos por complicidad con el narcotráfico, políticos, intendentes. Entonces digo, no es que el narcotráfico solamente sea en las villas, no es que solamente la necesidad genera. Hay gente que aún teniendo todas las posibilidades elige hacer mal las cosas lo mismo, ¿no? Pero sí, digo, aclaro esto, a veces mientras más necesidades hay, mientras más profundas son las crisis, más fácilmente se habilitan puertas que de otra forma no se habilitarían, ¿no? Y el otro tema que quería plantearle, uno es el de la omertá, llamémosle, y el otro de la connivencia. Es decir, si bien la gran mayoría de la gente, ahí, en cualquier lado, es gente decente, honesta, trabajadora, que eso no se mete en narcotráfico y todo, lo cierto es que los narcos gobiernan, dominan, manejan, imponen el uso de la palabra y el silencio a los demás. Y el otro tema es, ¿se puede hacer esto sin una mínima connivencia de sectores del Estado? Porque todo el mundo sabe ahí dónde están. Y vuelvo a decir, sí. Yo he tenido algunas charlas con la policía, yo he sido mucho más duro antes, hasta que después he tenido algunas charlas con gente de la policía antinarcotráfico, con otra gente que te cuenta las cosas que tiene que hacer a veces para poder llegar a generar una causa real, que sea posible llevarla adelante. Entiendo que, por eso decía, que no es tan fácil, por ahí, capaz que todos los chicos saben quién es el que vende, quién es el que distribuye, pero después no es tan fácil armar una causa con eso. Ahora, claramente, digo, la forma en que crece el narcotráfico, la cantidad de droga que llega, y te da a pensar que hay ciertos sectores en donde hay complicidades absolutamente necesarias, sin las cuales no sería factible que esto crezca de la forma en que crece, ¿no? Entonces, coincido con vos en que hay ciertos sectores, incluso digo, más allá de lo que uno puede pensar y más allá de las sospechas en general que uno puede tener, digo, hay casos concretos de jueces, fiscales, políticos, intendentes, etcétera, que han caído presos por ser parte esencial de algunas bandas narcos grandes, ¿no? Entonces, me parece que sí hay ciertas complicidades de parte de quienes tienen la posibilidad o incluso la responsabilidad de frenar esto. No digo que todos, esto también lo quiero aclarar, ni que todos los políticos, por ni supuesto, todas las fuerzas de seguridad, ni mucho menos, pero que alguno, aunque sea uno, está habilitando eso. Hace unos años creo que cayó el jefe de la policía de Santa Fe, me parece que fue cuando se desató todo el drama de los monos, no recuerdo bien que le dispararon a la casa del gobernador, y aparentemente el jefe casi unicefálico de toda esa movida era el jefe de la policía, ¿no? Entonces, bueno, digo, creo que es impensable que esto se mueva de la forma en que se mueve,
si no hubiera alguna complicidad. Pero con esto vuelvo a decir, no estoy diciendo ni que todos los políticos, ni que todo el sistema, pero que algunos dentro del sistema lo habilitan. No te agrego el tema de la desprotección que siente el ciudadano de parte de las autoridades, porque por eso te decía, se impone la ley de omertá el silencio, el miedo puro. Vos no sentís nada de protección y sentís todo el miedo. O sea, es como que el narco te carga encima toda la amenaza, pero el Estado, quien sea, no te protege de eso. Sí. Bueno, acá la gente en general no se anima a hablar, ¿no? Claro. En esto también yo diferenciaría la convivencia de la connivencia, ¿no? O sea, yo no juzgaría a la gente porque el vecino del frente vende droga y él no se anima a denunciar aunque su propio hijo se esté muriendo por el consumo. Porque hay que denunciar eso y después seguir viviendo bancársela, sí. Y recibir amenazas. Sí. Entonces digo, hay gente que si no convive, no vive directamente, o sea, se tiene que ir a otro lado o termina mal, ¿no? Entonces, hay casos en los que yo lo entiendo. Insisto, no es que, a ver, es cierto que los narcos durante mucho tiempo han metido mucha plata en favor y qué sé yo, para comprar alguna voluntad, para comprar alguna complicidad, pero la inmensa mayoría de la gente, si no denuncia, no es porque sea cómplice, sino porque por eso se siente a veces sí. Claro, por eso te decía del tema de la falta de protección ante esto, porque claramente la gente no denuncia, tiene miedo de que le revienten, qué sé yo, no sé, que le peguen un tiro. Ahora, ¿a dónde acude para protegerse de eso? Si no tiene dónde acudir, o la sensación que da, eso es lo que no tiene dónde acudir. Sí. Nosotros, a ver, en esto sí, yo me siento parte del barrio, vivo acá, vivo la misma cosa que vive la gente, pero desde otro lugar, y yo sí tengo que llamar a una autoridad importante por una situación particular, tenemos respuesta y te atienden. Y agradezco profundamente, sí, agradezco, porque además hemos tenido situaciones donde nos han disparado hacia adentro de una casita, hemos tenido respuesta inmediata, bueno, después de que hicimos la denuncia, bueno, tuvimos respuesta, después en otras situaciones hemos tenido respuesta inmediata, porque somos una institución, por lo que sea. Pero no pasa lo mismo con el común de la gente, ¿no? O sea, no es que la gente llame y automáticamente tiene una respuesta, entonces por ahí no es tan sencillo decir, che, bueno, aunque ese narco le está vendiendo a mi hijo, para alguna familia que vive ahí en el barrio, aunque ese narco le esté vendiendo a mi hijo se está muriendo por esto, no pasa nada porque me lo van a terminar matando o va a terminar sufriendo peor de lo que está sufriendo por el consumo. Bueno, entonces, coincido absolutamente que para muchísima gente es muy difícil salir, para quien tiene problema de consumo, porque tiene la tentación en todas las esquinas, y denunciar mucho más difícil todavía, ¿no? Bueno, lo último te quiero preguntar como para dejar remarcadita tu opinión al respecto, que en definitiva es lo que nos lleva a discutir todo esto de lo de Ecuador, ¿verdad? Vos vivís ahí hace mucho tiempo en una zona tremendamente conflictiva de Córdoba en este tema. ¿Vos has visto una evolución del narcotráfico en esa zona para poder decir, che, si no nos cuidamos terminamos como Ecuador, o no estás viendo eso o no lo has visto? A ver, evolución viene habiendo desde que empezó, o sea, podría decirte que de los 80 y en los últimos 14 años que hace yo estoy, creo que esto siempre va creciendo, ¿no? A veces más acelerado, a veces menos. La sensación que tengo, sin tener datos fehacientes ni mucho menos, pero por ahí veo videitos de lo que pasa en México, de lo que está pasando ahora en Ecuador. Digo, en México hay ejércitos de sicarios que andan en Hammer con misiles antiaéreos. Acá yo no he visto absolutamente nada de eso, digamos. Sí están armados, hay mucha gente, porque cuando los chicos está armada fuerte en algunos casos, pero no nada que ver con eso, no hay ejército. Nadie impediría que lleguemos a eso. Yo creo que estamos en una situación geográfica favorable, porque digo, el principal mercado de droga es Estados Unidos, entonces cualquier país que de alguna manera esté más o menos cerca, digo, el norte de Sudamérica o Centroamérica o el mismo Norteamérica en el caso de México, tiene más posibilidades de crecer, de que los narcos crezcan en la magnitud en que han crecido, que cualquier país que está lejos geográficamente. Pero nada dice que no pueda pasar, que no podamos llegar. Los canales de comunicación y de traslado, etcétera, se van haciendo cada vez más ágiles, más baratos, entonces no creo que estemos absolutamente exentos. Creo que estamos lejos, estamos a tiempo de hacer algo, pero no creo que estemos exentos y si no hacemos algo podemos llegar a eso, ¿no? Mariano, muchas gracias, muy amable. Gracias, Luchi. Jorge, te quiero dar un dato antes. Jorge, te quiero dar un dato que tiene que ver con esta pelea, lucha que se está llevando con la droga. El dato es que el Cedronar,
actualmente no se sabe qué va a pasar. Aquí la escuela, el taller, reciben plata al Cedronar, ¿le deben cuánto? No, en realidad venimos con una deuda así que a veces se adelanta un poquito, a veces se atrasa de unos 2 o 3 meses, en algún caso, en algún momento así de 4, pero generalmente se paga entre el 25 y el 5 aproximadamente, ¿no? A veces se ha adelantado, a veces atrasado, pero más o menos esa es la fecha. Y ahora, bueno, ya estamos a 11 hoy, no me acuerdo la fecha. 11 de enero. Y que en realidad el tema no es el atraso, sino que ha pasado un mes y todavía no se ha nombrado a nadie al frente de Cedronar. Lo único que se ha dicho de Cedronar es que pasa al Ministerio de Salud, porque antes era una Secretaría de Estado que dependía de la Jefatura de Gabinete, pasa al Ministerio de Salud ¿Y quién es el titular? No hay titular todavía, por lo menos nombrado. Se corren algunos nombres, pero no hay nadie nombrado todavía, no se han hecho los pagos, no sabemos si está la cosa en marcha o no. Bueno, nosotros seguimos laburando, vamos a seguir a pulmón si lo tenemos que hacer, pero digo, evidentemente no es lo mismo trabajar con 36, 38 personas que sostienen los distintos espacios que trabajar 3, 4 personas a pulmón, ¿no? Entonces, y yo lo que sí digo también es, más allá de lo nuestro, que por ahí a algunos les puede gustar más, a otros menos, si dicen de Cedronar, che, lo de usted no sirve, no seguimos con usted, no hay problema, pero que no dejen en la calle a los chicos, o sea, que haya una propuesta para los chicos sería importante. Con esto no estoy diciendo que no va a seguir Cedronar, digo, hasta ahora no tenemos ni siquiera, o sea, lo único que tenemos hasta ahora es incertidumbre, así que estamos medio preocupados con eso porque pasa el tiempo y no sabemos cómo marcha la cosa. Ahí está, gracias, padre. Gracias. Ahí está, todo un dato, ¿no? El Cedronar, en medio de toda esta discusión, todavía no se sabe qué va a pasar, si va a seguir, si no, quién va a ser su titular. También se habla un poco de las prioridades, ¿no?, de nuestra Argentina. Volvemos a usted.